Hola, buenas tardes. Espero que se encuentren bien. Vamos a dar inicio a la clase número 3. Todavía están llegando compañeros, así que si les molesta el sonido me dicen. Ya, creo que lo que voy a explicar ahora al principio va a ser lo mismo que voy a explicar al final, ¿ya? Así que en ese aspecto estamos bien. Las notas de la hoja técnica todavía no lo sé, porque esa tienen que verlo con el coordinador, ¿ya? No son revisadas por los profesores, sino por los ayudantes. Entonces, cuando tengamos, les pueden preguntar al coordinador cuándo van a estar listas y ahí la van a estar publicando. Hoja técnica 1, hoja técnica 2. Ya creo que estamos ya. Ya, entonces en esta clase número 3 ya vamos a ver lo que es la escritura de un informe breve y el uso de tracker. Vamos a aprender a usar el tracker. Entonces, de acuerdo a nuestro calendario, hoy día estamos 5 de noviembre, que corresponde a esta clase. Después vendría la próxima clase que van a ser las instrucciones para el informe número 1, ¿ya? Y ahí el video que ustedes van a realizar, en este caso el informe, es una de conservación de energía, ya esa es la experiencia, y lo van a hacer con tracker, obviamente. Y se entrega el 19 de noviembre. Ahí se entrega el informe que es el corto, el número 1, ¿ya? Después vendría el informe número 2, ya que la clase, en este caso la clase 5, la última clase. Recuerden que las clases son obligatorias en la asistencia. Y ahí veríamos un video de rotación de cuerpo rígido y la instrucción en este caso para realizar el informe número 2, que es el informe completo, y se entregaría el 3 de diciembre. Después vendrían los recuperativos para los que no rindieron, por ejemplo, en la evaluación anterior, o alguna hoja técnica o algún informe. Y después la evaluación online, ¿ya? Número 2. Recuerden que todo vale lo mismo. Hojas técnicas, evaluaciones y los informes valen todos por igual, ¿ya? Y se promedia y ahí se ve si aprueban o no el laboratorio. Dudas, consultas, me van preguntando, ¿ya? Los puedo ir respondiendo, no hay problema que me interrumpan. Pero no se queden con las dudas, ¿ya? Yo les voy a responder dentro de lo que sé, ¿ya? Hay cosas que todavía no sé. Como por ejemplo el tema del video del informe número 1, si va a ser general para todos o cada uno tiene que hacer el video, ¿ya? Eso todavía no se decide. Pero bueno, la elaboración del informe es en parejas, entonces tienen que conseguirse un compañero, ¿ya? El cual deben subirlo hoy, día viernes 5 de noviembre, a través de una encuesta en aula, ¿ya? Esta encuesta se va a subir hoy día, no sé si ya la habrán subido porque se quedó en subir hoy día a la tarde, no sé a qué hora específicamente, y ahí usted tiene que colocar con qué compañero van a trabajar, ¿ya? La extracción de los datos la siguiente semana se va a hacer a través del software tracker, ya que es el que vamos a ver hoy día en el ejemplo. Y el informe 1 va a consistir en un informe breve y el informe 2 será un informe completo. Y los plazos de entrega para el informe 1 es el 19 de noviembre y para el informe 2 el 3 de diciembre, tal como lo mencioné anteriormente. Esto también lo voy a volver a repetir al final de la clase para los que vayan llegando atrasados. Acá lo más importante es que sepan que para elegir las parejas tiene que ser como del mismo campus. Ya, por ejemplo, si son de San Joaquín, los que son de Vitacura, Vitacura. Puede ser de distinto paralelo, distinto horario, no hay problema, pero del mismo campus,
Ya así que pueden aquí mismo ir preguntando en el chat, los que no tienen pareja, para buscar alguna pareja para trabajar. ¿Ya? Nosotros hemos visto hasta ahora en la clase número 1, número 2, dos experimentos distintos, ¿ya? Nosotros siempre vamos a ir considerando como una experiencia más científica cuando vamos minorizando las incertidumbres o los errores asociados al mismo experimento, ya la metodología, a todo, ¿ya? Obviamente el error instrumental no lo podemos manejar, pero sí podemos, de cierta manera, controlar los ambientes para minorizar los errores que sean experimentales de otro tipo, ¿ya? Nosotros vamos a tener una investigación experimental, que es lo que lo previo ante un experimento, vamos a formular un objetivo, ¿ya? El objetivo tiene que ser claro, eh, y a base del objetivo nosotros vamos a crear una hipótesis también, si es que la tenemos, cómo medir la aceleración de gravedad, y ya la hipótesis, el resultado que ya lo sabemos, que para Santiago es 9,74. El diseño o montaje experimental, ¿ya? Eh, Analizar los resultados, obtener conclusiones, ¿ya? Las conclusiones siempre van a estar asociadas o basadas ya en los objetivos, si se cumplieron o no se cumplieron, y por qué. Y los resultados, ya que son es la parte más importante, donde justamente nosotros hacemos el análisis de compararlo con los valores que ya existen, por ejemplo, de la aceleración de gravedad, etcétera. Y las conclusiones, cuando usted escribe las conclusiones, siempre tienen que estar sustentadas en el análisis, ¿ya? En qué consiste? Por ejemplo, no pueden concluir algo que no lo hayan mencionado en el análisis. Todo va asociado, ya las conclusiones van muy de la mano en que ya fue analizada y discutida en el análisis, ¿ya? Y se basa en los objetivos. Y todo esto nos permite entonces elaborar lo que es un informe, ¿ya? Ya se me quedó en silencio porque estoy admitiendo a los compañeros que van llegando, por si acaso. Tienen dudas, consultas, me van preguntando de inmediato, ¿ya? Cuando ustedes tienen un informe, ya las preguntas que deben hacerse al momento de finalizar el informe, ya listo, si es posible que ustedes repitan esa experiencia meses después y obtengan el mismo resultado leyendo el informe, si se podría cualquier persona replicar el experimento solo leyéndolo, y si podría otro alumno o profesor entender lo que hicieron leyendo el informe, y podría otra persona leer el resumen e inmediatamente decidir si le sirve leer el artículo completo. A ver, aquí hay una cosa súper importante. Cuando ustedes terminan de realizar un informe, ya en este caso, vamos a hacer un informe corto, entonces nos vamos a enfocar un poquito en el procedimiento experimental, por ejemplo, y se lo pasan a un familiar, se lo pasan a una amistad o a sus parejas, no sé, y que lo lean, ¿ya? Y si ellos entienden y son capaces de replicarlo, ¿ya? Entienden a la perfección como para replicar el informe o el experimento, está ok. Si ellos no logran entender algo es porque todavía falta. Entonces, que ellos sean en cierta manera su filtro, ¿ya? Una persona que sea una amistad, como dije yo, una familia, y que en cierta manera ellos les digan si es que se entendió o no se entendió la redacción del informe. No sé, no lo sé, Sebastián. Yo no tengo problema de internet, sí. Al menos no, tengo señal completa, así que no tengo problema. Pero si hay algo que no entiendan, me dicen y yo lo repito, no hay problema, ¿ya? Parece un problema de internet, pero tengo la señal completa por lo menos ya, no tengo problemas de internet. Voy a parar el video, ya en una de esas mejora. Ya.
¿Qué tenemos que evitar? Las ambigüedades, ¿ya? Por ejemplo, escribir en forma clara y precisa y no decir más o menos, aproximadamente, haciendo aclaraciones sin información o fundamento, evitar las conclusiones que no sean científicas, no pueden decir que los errores son, por ejemplo, a causa de error experimental, error de equipo, error humano, tienen que especificar cuáles son los errores asociados y por qué no llegaron al valor que ustedes pusieron en la hipótesis, ¿ya? Tampoco se puede escribir opiniones, ¿ya? En un laboratorio no pueden decir, ah, este laboratorio fue complicado, se me resultó fácil, se me resultó difícil, estuvo excelente, aprendí la ley de Ohm, ni nada de eso, ¿ya? No son opiniones, tienen que siempre verlo como un informe científico y tiene que tener la altura como tal de ser redactado de manera científica, ¿ya? No se ocupa en tercera persona, no se ocupa el yo ni el nosotros, ¿ya? Siempre se habla de, o sea, en tercera persona, ¿ya? Como una narración fluida, se procede a, se realiza tal, se continúa con, no se dice, nosotros hicimos esto, nosotros hicimos este otro, después seguimos con esto. Traten de no mencionar nada en primera persona como usando el yo y el nosotros, ¿ya? Tampoco pueden culpar al equipo, ya si por ejemplo si ustedes tienen un compañero, compañera, y por X motivo, no sabemos cuál, la persona no pudo responder con su parte, tienen que responder ustedes, ¿ya? Y después mandar un correo al coordinador diciendo que la persona no hizo su parte, pero no se pueden quejar dentro del informe, ¿ya? No pueden decir, ah, el instrumento está malo, se me cayó el internet, tuvimos que usar un equipo de mala calidad, ni nada de esas cosas, ¿ya? Tampoco se pueden concluir las cosas, tal como lo mencioné en un principio, las conclusiones van asociadas al objetivo y sustentadas en el análisis. Entonces no pueden colocar en las conclusiones algo que no hayan visto en el análisis, ¿ya? Que no haya sido mencionado en el análisis o discusión. Hasta el momento, ¿bien? ¿Entienden? ¿Se escucha bien? ¿Consultas? La estructura de un informe completo, ¿ya? Este correspondería al informe número 2, ¿ya? Tendría 8 puntos que son importantes, que va el título, el resumen, la introducción teórica, el desarrollo experimental. El desarrollo experimental tiene 3 subíndices importantes, el cual están los materiales, el montaje y el método experimental. Después vendrían los resultados, análisis y discusión, conclusiones, bibliografía y anexos, ¿ya? ¿Qué nosotros vamos a hacer en el informe breve? En el primer informe que se entrega el 19 de noviembre, ¿ya? En el informe breve nosotros vamos a tener solamente 4 puntos, ¿ya? O 3, depende de ustedes. El primero va a ser el título, que es lo que tienen que ustedes llenar. Después vendría el desarrollo experimental, que vienen los materiales, montaje, método experimental. Después los resultados, análisis y discusión. Y lo anexo. Y lo anexo es optativo. ¿Por qué optativo? Porque lo anexo solamente puede llevar fórmulas, puede llevar tablas y puede llevar gráficos. Si usted encuentra que hay una tabla que tiene más de 10 cifras, o sea, más de 10 números, corresponde ponerla en el anexo. No se pone acá, en el punto 4. Ya, si usted tiene más de un gráfico, tiene que colocarlo en el anexo. Acá puede ir una tabla y un gráfico mientras sea uno y sea la tabla chiquitita, pero si no, tiene que ir en el anexo. Entonces, por eso es importante el anexo. Eso es, en este caso, subjetivo, y dependiendo de ustedes, cómo presentan los resultados, ¿ya? Ahora vamos a ir viendo punto a punto. ¿Qué pasa con el título? ¿Ya? El título debe señalar el tema de que se va a tratar el informe, que puede ser el objetivo, ¿ya? O el problema a resolver, ¿ya? Y la metodología que se empleó. Y no puede ser superior de 3 líneas y la letra no puede ser mayor, o sea, tiene que ser mayor a 14, mínimo 14, de 14 para arriba. Entonces, ¿qué vamos a hacer, por ejemplo? Si vamos a medir la aceleración de gravedad, ustedes colocan el título medición de la aceleración de gravedad, ¿ya? Mediante caída libre. Y ahí estarían hablando del objetivo,
y de la metodología, o mediante plano inclinado, ¿ya? Esos son los títulos que deberían, en cierta manera, ser bien redactados, concisos, breves, ¿ya? No pueden colocar solamente medición de la aceleración de gravedad, sin nada, sin mencionar metodología, porque estaría mal. Tiene que mencionar la metodología que vamos a usar, ¿ya? En el desarrollo experimental ya tienen que describir, obviamente, las cosas más importantes que vamos a utilizar, que son los materiales, el montaje y el método experimental, ¿ya? Tiene que ser una narración fluida, ¿ya? Decir qué materiales se utilizó, cómo se utilizó, el montaje que usaron, el montaje debe incluir, ¿ya? En este caso, las características más importantes o nuestros valores que vamos a ocupar, ¿ya? Yo les voy a dar después un ejemplo. No se puede mencionar muchas cosas, tampoco se puede mencionar como un manual de comandos, sino como algo, una narración fluida, ya se procede a, siempre se empieza así, ¿ya? Tampoco hicimos esto, hicimos este otro, no se habla ni en primera ni en tercera persona, o sea, ni en primera, ni en el yo, ni en el de nosotros, solamente en tercera persona. Eso es lo más importante que deben saber en este caso, del desarrollo. Ahora vamos a ir viendo paso a paso todo lo que es materiales, montaje, método experimental, ¿ya? En el caso de los materiales tienen que ir mencionándolo así, como instrumento número 1, el modelo y la sensibilidad o error de incerteza. En este caso, por ejemplo, se ocupan el pie de metro, colocan el modelo del pie de metro que ocuparon, ¿ya? Y la sensibilidad que correspondería a la mínima medida dividida en 2. O sea, perdón, el error instrumental. En este caso, como ser un instrumento análogo, ya como una regla, qué sé yo, se coloca la sensibilidad dividida en 2, ¿ya? Si ustedes colocan una balanza, un cronómetro, etcétera, que sea algo digital, ¿ya? Obviamente se usa la sensibilidad, ¿ya? Que ese va a ser nuestro error o incerteza del instrumento. Entonces va así, menciona el instrumento, el modelo y el error instrumental. En el caso de los montajes, ya, ustedes pueden presentar un esquema, un dibujo, una imagen, incluso una fotografía que sea clara, ya, del experimento con las variables involucradas en este caso. Por ejemplo, cuando acá nos ponen un ejemplo de un esquema donde figuran las principales variables de un experimento, ya, de un péndulo. Entonces tenemos la masa, tenemos el ángulo y tenemos el periodo, ¿ya? Y en este caso vamos viendo el péndulo que va moviendo, el periodo, el ángulo y la masa. Entonces, si ustedes ocupan una imagen, ya pueden rayar esto encima de la imagen, colocándola justamente a qué corresponde cada una de las cosas, ya como los variables en los que nosotros vamos a medir, ya. ¿Dudas, consultas hasta aquí? Vayan preguntando con toda libertad, me pueden ir interrumpiendo si que algo no logran entender, yo se lo repito sin ningún problema, ¿ya? En el método experimental, ¿ya? Aquí, tal como se lo mencioné anteriormente, se describe de una manera breve todo el procedimiento en el cual desarrollaron la experiencia en tercera persona, ¿ya? Y la idea, que esta es como la parte que yo más importante les digo, que lo vean otra persona, algún familiar, qué sé yo, que lo lea y lo entienda y sea capaz de replicar el experimento, ¿ya? Tiene que ser de una manera fluida, no es un manual de paso a paso, sino que es cronológicamente como una narración, desde el primer momento hasta que terminaron, pero fluida, ¿ya? En tercera persona. En el punto 4, cuando hablamos de los resultados, análisis experimental y discusión, ¿ya? En este caso vamos a mencionar todos los datos que nosotros hemos tomado de acuerdo a nuestro experimento, nuestro montaje, ¿ya? Y nosotros lo vamos a presentar mediante tablas, gráficos y también fórmulas, ¿ya? Y las fórmulas que nosotros vamos a ir usando, ¿ya?
y las cuales pueden ir en el anexo o no, de acuerdo a lo que ustedes, o sea, la idea de esto es que no se pasen las 6 páginas, ¿ya? En total del informe. Entonces, todo lo que viene después lo pueden poner en el anexo, ¿ya? Incluso las tablas cuando son grandes, cuando exceden las 10 mediciones, ¿ya? O hay más de un gráfico, se coloca en el anexo, ¿ya? Y se deben expresar los errores. Por ejemplo, si colocan un gráfico, ya si se dan cuenta acá los ejes, la velocidad va con su error y su unidad. Y el tiempo va con su error y su unidad, ¿ya? Y acá se hace un ajuste de curva, en este caso una línea recta, ¿ya? Y se saca la aceleración, en este caso porque es velocidad versus tiempo, ya sabemos que la pendiente correspondería a la aceleración, ¿ya? Y con su respectiva correlación. Es un ejemplo de gráfico. Cuando nosotros, por ejemplo, en el caso de la hoja técnica 1, hoja técnica 2, ocupamos el t al cuadrado, tiempo al cuadrado, ¿ya? En ese caso, acá no va con el error, pero sí con la unidad de medida, ¿ya? Cuando nosotros hacemos una tabla, ¿ya? En las tablas tiene que ir el error instrumental, en el cual nosotros hicimos la medición, ¿ya? De la variable 1 a la variable 2. En este caso, por ejemplo, la variable 1 puede ser una medida en metros, una altura, una distancia, y estaría medido, como les dije yo, o en centímetros, metros, no sé. Recuerden que la mínima medida dividió en 2, y en el caso de la variable 2 podría ser el tiempo, ¿ya? Que sería 0,1, en este caso segundos, por ejemplo. Y si se dan cuenta, si tiene 2 cifras significativas, el error instrumental después de la coma, todos los valores tienen que tener 2. Si acá tiene una, todos los valores tienen que tener una, ¿ya? Eso es súper importante. No pueden colocar, por ejemplo, acá 4 solitos. No, si fuera un 4 solo, sería 4,00. ¿Ya? ¿Dudas? ¿Preguntas hasta acá? Ninguna. ¿Sí? Pregunta nomás. No te escucho nada más después de que No, ninguna. Dije ninguna. Ya, pensé que tenías una. Ya. Cuando nosotros hacemos el análisis, ya nosotros vamos a tener, por ejemplo, los datos que ya obtuvimos, ya tenemos los gráficos, tenemos las tablas. Empezamos a visualizar cómo van dependiendo entre las variables, ya empezamos a hacer comparaciones, similitudes, discrepancias con otros resultados, ya calculamos, por ejemplo, si al calcular la aceleración de gravedad, vamos a tomar el error porcentual, que ya sabemos cuál es el error teórico, o sea, el valor teórico, entonces con eso sacamos el error porcentual, en este caso comparativo, ¿ya? Y de ahí nosotros hacemos un análisis cualitativo y cuantitativo. ¿Y cuál es la diferencia entre ambos dos? Ya que el cualitativo es justamente lo que ustedes van a visualizar o observar de las curvas de los gráficos, cómo se comportan entre ambas variables, o la relación en este caso, porque si es lineal, porque es cuadrática, etc. Y el análisis cuantitativo corresponde a los datos en sí, los valores, las cantidades, por eso es cuantitativo. Se distinguen las variables y las constantes, se determina la ecuación del análisis dimensional y cómo se obtiene la pendiente, cuánto interceptó, en este caso al eje Y, etc. O al eje X, de acuerdo a lo que nosotros tengamos. Y después se hace un análisis súper importante que tiene que ser temporal, ¿ya? O cronológico, ¿ya? Cuando nosotros empezamos desde el principio a tomar los datos, se hace un análisis desde el principio, se hacen los cálculos, etc. ¿Ya? No se puede mencionar los resultados antes de hacer los cálculos, ¿ya? Eso es súper importante. Tiene que ser cronológico o temporal, ¿ya? Tienen que estar bien rotulados, identificados, obviamente las tablas y los gráficos, con el número de figuras de ecuación, ¿ya? En este caso, si nosotros lo ponemos en el anexo, para que se haga más fácil la lectura. Ahora les voy a mostrar una plantilla, del informe, ¿ya? En este caso, el informe completo. Esto es lo que van a obtener ustedes, ¿ya?
Entonces ustedes lo que van a hacer acá, van a seleccionar y van a borrar y van a editar el título, bla, bla, bla. Acá el nombre del alumno 1, nombre del alumno 2, recuerden que esto se hace en pareja, en este caso su root, ¿ya? O carnet de identidad. Y acá se colocan los correos de ambos dos y el horario. Recuerden que esto lo pueden hacer con parejas que no sean de su horario, ¿ya? Pueden ser de otro paralelo, pero tiene que ser del mismo campus. Hoy día van a subir la encuesta para el compañero, ¿ya? No sé a qué hora. Yo creo que me dijeron que va a ser durante la tarde. Entonces, hay que esperar, ¿ya? Durante la tarde se va a subir para que suban con el compañero. Así que aprovechen de preguntar los que no tienen para buscar su pareja de trabajo en los informes, ¿ya? Entonces ya saben, editan esto porque esta van a tener la plantilla. Esto se permanece igual, lo dejan tal cual, no lo modifican, nada de esto. Solamente modifican los puntos que le corresponden a ustedes trabajar. En el desarrollo experimental empiezan a modificar todo esto, los materiales, lo empiezan a mencionar, lo que van a ocupar. El montaje, poner la imagen, ¿ya? El método experimental, ¿ya? Las tablas, si es que van en el anexo, la ponen en el anexo, el gráfico igual, con su respectivo número, y lo mencionan. Su análisis, el cualitativo, el cuantitativo, las comparaciones con otros datos que ya conocen, datos teóricos me refiero yo. Acá esto lo dejan igual, no lo modifican, ¿ya? Eso tampoco, y el anexo, colocan los gráficos, las tablas, si corresponde, ¿ya? Esa es la plantilla, la que ustedes van a modificar. Esto obviamente va a estar subido y le van a después subir una rúbrica también de ver cuánto vale cada punto. Obviamente no, un título no va a valer lo mismo que el análisis, porque el análisis es la parte más importante del informe. Y acá vamos a ver un ejemplo de una experiencia en estudio en Cracker, que es un plano inclinado. Vamos a tener un carrito que va a subir por un riel que lo vamos a empujar para que suba, llega a un punto y después empieza a bajar. Y el objetivo acá es determinar la aceleración de este carrito, ¿ya? Que recorre el plano inclinado. Obviamente va a ser la aceleración de bajada, no de subida. Entonces, vamos a tener un riel inclinado 7,1 más o menos 0,1 grados sobre la horizontal. Se le va a empujar el carro, adquiere una velocidad inicial, esta alcanza una altura h y luego por efecto de la gravedad comienza a descender. Se registra su posición y tiempo a través del tracker a una tasa de 25 mediciones por segundo. También podríamos aumentarla a 30, ¿ya? De hecho, el ejemplo que hacen acá lo hacen a 30. Y esto es lo que nosotros vamos a tener. Y ahora mi pregunta es si todos tienen instalado el tracker o a alguno le falta instalarlo. A mí me falta. Ya, no lo tiene instalado. O sea, es que lo tenía instalado, pero después como que se actualizó y, y mi computador como que no lo leyó más. Sí, sí, eso suele pasar, ¿ya? Eso es súper importante también. Ya. Si se meten a este link, se lo voy a mostrar al tiro. Ya. ¿Lo están viendo, me imagino todo? Tenemos entonces el tracker. Acá tenemos para descargarlo, ustedes se van acá abajo, aquí, ¿ya? Y están las versiones más recientes. A veces no funcionan porque no la tienen actualizada. O, por ejemplo, instalaron uno de Windows 32 y ahora tienen un computador de Windows 64, ¿ya? Entonces, de acuerdo al sistema operativo, es que ustedes tienen que instalarlo. Ya está el Hard, Windows, Mac y Linux. También van a tener acá unos tutoriales, ¿ya? Unos tutoriales para inicio rápido, que les van a enseñar cómo trabajarlo.
introducción, ¿ya? Cómo guardar, compartir, aquí hay algunos ejemplos, etc. Bien. Por otro lado, tenemos este tutorial, ¿ya? Este tutorial lo hizo un profesor de la universidad. Se dan cuenta, yo lo voy a copiar acá, y lo voy a poner en el chat también para que lo vean después. Ya, ahí está el tutorial. Ya, ahí está el enlace que después tienen que ir viendo. Este dura 10 minutos, ¿ya? Entonces aquí el profesor enseña cómo poner video, cómo hacer la grabación, cómo buscar el eje, cómo calibrarlo, ¿ya? En el caso aquí él puso una línea, ya, y esa línea la midió, y después hizo justamente la calibración de ver cuánto es la medida real, ¿ya? Para que en el video vean cuál es la medida real. Y esto después lo van a ver. Acá puso su centro, o sea, en este caso el movimiento, que se tiene que tomar un punto, ¿ya? Y puso el centro de la rueda, como el movimiento, ¿ya? Y entonces él dejó obviamente el movimiento en el eje X, que era para allá, entonces, al ponerlo así, hizo el eje X positivo hacia allá y que el carrito se moviera en el eje positivo que vendría siendo hacia la izquierda, ¿ya? Bueno, ustedes modifican el eje de referencia. Después, cuando ponen ustedes colocar en su centro, ponen buscar, ¿ya? Y ya ahí con eso, al poner eso, empieza a ver todo el movimiento del video y cómo se va moviendo el punto que pusieron ustedes, que en este caso es el centro de la rueda, ¿ya? Y ponen ahí como el movimiento. Entonces, ahí como puso buscar y empieza, los gráficos funcionan solo. Empieza obviamente a funcionar, a anotar los datos, ¿ya? Hasta donde se llega el movimiento y listo. Y ahí se ve la aceleración que tiene el carrito en este caso, ¿ya? Y con él después el trabajo. Pero ese es como el tutorial, ¿ya? Nosotros ahora vamos a ver, ¿ya? Lo que es el ejemplo, que en este caso nos dejaron, que un video del... em, ya, ya, esta es la calibración, ¿ya? Lo que hace, en este caso, el coordinador, ¿ya? Dura 6 minutos, es tomar un gatito, ya medirlo, medir la distancia del gatito que mide 15 centímetros, el gatito de la suerte. Y con esa distancia, después nosotros vamos a trabajar y vamos a calibrar nuestra experiencia, ¿ya? Ustedes pueden poner cualquier objeto, ¿ya? Y mide la distancia del objeto, la altura, y en cierta manera lo que hace es calibrarlo, es que esa distancia se establece que es así. Son, en este caso, metros, serían 0,15. Acá tomen atención y no sé si escuchan, Sacando todas las ¿escucha bien o se imágenes escucha del muy video. despacio? El análisis lo voy a hacer desde el video o sea, de la imagen 111 Acá hasta se carga el 150. video del ejemplo, este es un ejemplo nomás, es lo que ustedes tienen que hacer para... Y No por es ahí el también informe. está el archivo Excel que tiene los mismos datos que salen del video. Ahí tenemos el gatito, ¿ya? El mismo que mide 15 Lo voy a centímetros. dejar abierto para que después lo veamos al tenerlo. Ahí está cargado. Lo primero que voy a hacer es elegir los frames en un paso 1 de una imagen por transición. Cuadro inicial de 112-150. Lo elegí porque es de donde se suelta el objeto de la mano, ahí lo van a ver, y después vuelve más o menos al mismo punto.
Esto se puede subir más, que serían las imágenes por segundo. Yo puse en 30. Recuerden que está en Eso sería 25 y le todo. puso Aquí 30. está el lapso de tiempo que Él eligió esos correspondería puntos porque es el tiempo de caída, ¿ya? Por si a sus acaso. imágenes. Luego vamos a hacer una vara de calibración. que Y ahora sería hace la vara de calibración que toma la misma distancia desde para la orejita del fijar gato la distancia hasta real. la base, ya que ya sabemos que son 15 Más o menos así. centímetros, Voy a enderezarlo un ¿ya? poco. Y él le pone en metro Serían los 15 0,15. centímetros. Ahí está. Bueno, lo siguiente sería crear la masa. Y asignar una trayectoria automática de la masa. Bueno, luego se solicita una identificación de los píxeles que va a hacer un seguimiento. Recuerda que en el ejemplo del Acá está. tutorial habían puesto en el centro de la voy a rueda, bueno, él lo hace seleccionar como ahí. cualquier punto, ya, de verdad, después lo borra y hace otra selección. Se la borra. Y hace una selección más al medio. Y ahí estamos, ya, ahí tenemos la selección del punto en que nosotros vamos a buscar, ya. Estoy empleando el objeto para terminarlo. Luego voy a buscar. Ahí se pone a buscar y solito empieza el gráfico a moverse, si se dan cuenta, ya. Está identificando todos los puntos de los tiempos. Ya, todavía no tenemos claridad si vamos a hacerlo en un Son como aproximadamente 40 tiempos, si es que no me equivoco. y usted Tengo lo la UAY, los que están realiza identificados. o usted tiene que Ahí realizar la comienza a experiencia. volverse Eso recién vamos a verlo. Ya yo creo que este fin de semana o la próxima semana. Estamos viendo qué va a ser mejor, ¿ya? Sin pasarle un un video, pequeño salto y que no hay problema. simplemente que ustedes Ya inventen, debería reflejarse la parábola. en este caso, el experimento, ¿ya? Y lo graben y lo realicen y analicen con el tracker. Bueno, puede ser ampliar esta imagen o ampliar la cantidad de píxeles a identificar. Vuelvo a repetir, ¿ya? Todavía no sabemos si va a ser un video que le vamos a entregar nosotros o ustedes van a realizar el montaje de la experiencia, ¿ya? La otra semana ya vamos a tener claridad con respecto a eso. Con eso ya se pondría más fina la parábola. También Porque tener en consideración, mientras más amplio esto, Entonces, esta semana más ¿ya? pesado es el análisis y tarda un poquito más. nosotros Pero tenemos esto, que poner los grupos luego solamente, esto, podría decirse. La tarea de esta semana ya es familiarizarse con el tracker, ya con los tutoriales, todo eso, Claro, y con el ejemplo, y subir hoy día el compañero, o compañera con el que van a hacer el informe. Eso ya. sería todo. Y la próxima semana estarían las instrucciones para el informe 1, recién. toman todos los datos, yo en este caso simplemente Entonces ahí ya vamos a tener copio nuestra tabla y si se la dan cuenta imagen que acá está va a ahí. estar, en este caso va a ir frenándose, ya, obviamente va frenándose y En después este va caso, acelerándose porque llega un punto en que frena y de después un origen acelera. automático, Entonces pero ahí uno también va seleccionando los datos y eso es lo hay que un vamos a parámetro. Para trabajarlo ello en el sería Excel. El eje de referencia se pone elegir acá, aquí ya, perfectamente y en el orden del y ahí vamos colocando siempre, va a ser paralelo al movimiento, el eje X, ya eso. y ahí sería. Acá también, si quieren, este en realidad es un paso previo, lo Eh, final. Y con eso identificar Pregunta acá, mejor pues el movimiento los otros cursos lo han hecho así. Tienen que del eje preguntar. que ¿Hay alguien que está nos previsto. necesita que se adicta al campus? Listo, Tomo sería. todos los datos, y en este caso los tomo en control shift. Los copio. Control C.
Y bueno, Luego, nosotros elegimos estos puntos, ya que fue de la están todos los caída, datos. ¿ya? eh, Y con eso este nosotros rojo. vamos a trabajar. Aquí está un poquito maquillado, las variables, un tema de los números, hay que hacer el mismo trabajo que en general y todo eso. Luego quedan ahí los datos en escala de curva de una situación anterior, pero también está al mismo tiempo. Ya. Esta es como la calibración que se hizo. Y acá está, dejamos los 15 centímetros, ya, la calibración, el eje de referencia, la masa que se eligió en este caso acá, y la curva que dio, que fue esta. Qué bueno saber, Consuelo. Gracias por avisar. Me faltaba que lo subieran. Ya, entonces ahora me voy acá a los datos, ya los mismos datos que copiamos del tracker. ¿Quién de acá? Ya se dan cuenta. Acá está el video. Y justamente acá. Este es desde el principio, desde que se lanza el video. Llega un punto en que frena, ¿ya? Y después empieza a caer. Y nosotros tomamos justo el punto en que empieza a subir y a bajar. Estos son los frames que elegimos, ¿ya? De 111 a 150, si no me equivoco. 110, 111 a 150. Nosotros podemos ampliarlo o disminuirlo. Ya. Entonces ahora me voy a la tabla del Excel. Copié los datos del tracker, ¿ya? Aquí los tiempos, las posiciones, hice la curva, ¿ya? Para una parábola, cuando va frenando y después cuando va acelerando. Y después yo tomo solamente desde que empieza a caer, con una velocidad inicial 0. ¿Ya? Entonces empiezo a tomar los puntos solamente la mitad para arriba, ¿ya? Que es cuando empieza a acelerar, cuando empieza a descender. Y de ahí ocupo mi fórmula, de la misma que ocupamos los GTN2, un medio de aceleración por tiempo al cuadrado, y saco la pendiente. Lo grafico por el tiempo al cuadrado, ¿ya? Si se dan cuenta, aquí muestra el error experimental, aquí no. Siempre cuando le vamos al tiempo al cuadrado no se muestra. Y acá empiezo a sacar mi pendiente, ¿ya? Y la pendiente correspondería a la aceleración partida por 2, ¿ya? Por ende, correspondía a la aceleración de que va bajando a 2 veces la pendiente, ¿ya? Y mi correlación. Y acá lo calculo, 2 veces la pendiente, y en este caso, 2 veces el error de la pendiente. Y sería, ¿ya? Entonces, como les dije yo, esta semana tienen para ir familiarizándose con el tracker, descargando, viendo los tutoriales, jugar con el ejemplo, ¿ya? Hoy día tienen que subir las parejas, ¿ya? En el encuesta del aula, tienen que también, bueno, ya está la información, se los dije al principio, la extracción de los datos se va a hacer a través del software tracking, entonces es súper importante que aprendan a usarlo. El informe 1 va a consistir en un informe breve, el informe 2 será un informe completo. Y los plazos de entrega son para el 19 de noviembre y 3 de diciembre, ¿ya? 19 de noviembre informe breve y 3 de diciembre informe completo, que son 2 experiencias distintas, ¿ya? Lo que vamos a hacer en el informe 1 va a ser conservación de la energía y en el informe 2 una rotación de un cuerpo rígido, ¿ya? Y dudas, consultas que tengan. Profe, si uno no alcanza a colocar un compañero, ¿se asigna automáticamente? Yo creo que sí. Se va a asignar a los que no alcanzaron o no tienen compañero, ¿ya? Ya, profe. ¿Más dudas, consultas?
Recuerden que el próximo viernes son las instrucciones del informe 1. Entonces es súper importante que asistan a la clase, no se la pierdan, ¿ya? Ya, entonces, si no tienen más dudas ni consultas, quedamos hasta acá y nos veríamos el próximo viernes, ¿ya? Que tengan todo un buen fin de semana, cuídense mucho y recuerden estudiar un poquito esto del tracking para que hagan un buen informe. Ya, nos vemos, chao chiquillos, chiquillas. Chao, Chao, profe. profe, que profe. estén bien. Chao. Gracias. Cuídense. Descansen. Igualmente, gracias.